1, 2, 1, 2, 3, 4. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar como un eco en mi corazón. En mi Hola mis hermanos, ¿cómo está la Iglesia Cristo tu única esperanza? Espero que se encuentren bien ahí en casa. Le damos la bienvenida a este tiempo de adoración y tiempo también con la palabra de Dios. En resumen, es un bendito tiempo que el Señor nos permite como iglesia, como comunidad local, de reunirnos los miércoles a través de estos cultos online para que así también virtualmente nos podamos congregar. Estamos realmente muy entusiasmados, estamos muy motivados por lo que vamos a vivir en esta reunión, un tiempo de adoración maravilloso. Queremos que sus corazones se puedan abrir para el Señor y que cada letra usted la pueda meditar y que simplemente esa adoración pueda fluir de su corazón a través de su voz a la presencia del trono de la gracia. Así es que qué bueno es que usted esté allí reunido junto a su familia en esta tarde, y yo les quiero invitar para que tengamos una palabra de oración. Yo quiero que usted incline su rostro allí en su hogar
y junto conmigo podamos decir: Padre, queremos bendecirte en esta tarde. Qué bueno es estar disfrutando de tu presencia. Señor, hemos creído y tenemos la convicción que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Y tenemos la plena certeza que tu Espíritu Santo, que tu divina presencia está en este lugar. Señor, vamos a adorarte. Eres tú el motivo de nuestra canción. Tú eres el motivo de nuestra alabanza. Eres el objeto de nuestra exaltación, porque solo a tu nombre, Señor, atribuimos la gloria, la alabanza y el poder. Prepara nuestros corazones, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores. No queremos, como hay una canción, no queremos tener una experiencia emocional. Queremos encontrarnos contigo a través de este tiempo de adoración. Queremos tocar tu corazón, queremos ministrar tu corazón a través de los cánticos que vamos a celebrar. Padre, gracias por cada familia que se ha reunido. Hay muchos hermanos que están de vacaciones, otros a lo mejor nos están viendo en el sur de nuestro país, otros a lo mejor nos están viendo en el norte. Te pido, Señor, que el lugar donde ellos se encuentren sean bendecidos. A lo mejor hay hermanos que nos están viendo en el extranjero. Te pedimos que también tu bendición pueda llegar hacia esos lugares. Hemos creído, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tenemos la convicción, Señor, que así es en el día de hoy. Bendecimos la familia, los matrimonios, nuestros jóvenes, nuestros niños, y que tú puedas cuidarnos, Señor, y protegernos, Padre, de todo este virus, esta pandemia, Señor. Que tu bendición nos cubra bajo el abrigo del Altísimo. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que Dios nos permite los miércoles y los domingos por la mañana, para que junto como familia exaltemos al Señor. Así es que bendecimos a los chicos del coro. Ellos ya están preparados, listos y dispuestos de ofrecer, como dice el libro de Hebreos, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Que Dios les bendiga y vamos juntos a exaltar al Rey. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos
Así es, te exaltamos, Jesús. Bendiciones para todos, hermanos. Espero que se encuentren muy bien ahí todos en sus hogares, donde sea que nos estén sintonizando. Quizás va de vuelta del trabajo a la casa y va escuchando la reunión en el celular. Pero en cualquier lugar en que nos encontremos, en cualquier momento en que estemos escuchando esto, tenemos que apartar este tiempo, dedicarlo al Señor, honrarle, alabarle, porque Él es bueno, porque como cantábamos recién, cuando llamamos su nombre, Él nos escucha y Él nos responde y Él está ahí siempre y siempre. Él es el único que fue capaz de dejar todo por dar su vida por nosotros. Y Él es el único que puede llenar absolutamente toda nuestra vida. Él es el único que puede llenar nuestros corazones. Así que a ese Dios al que le cantamos, es el único Dios digno de recibir la gloria, la honra, la adoración por siempre. Amén. Así que vamos a seguir exaltando su nombre. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Toda tormenta se sujeta a
recibir nuestra adoración. Aquel que dejó todo por amor para darnos vida, una vida buena, abundante. Gracias, Señor. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar, firme en su trono es por la eternidad, la creación cantará. Oh
Así es, Señor. Creemos que tu reino se ha establecido en nuestros corazones. Creemos que tu reino se ha establecido en nuestras vidas. Y un día, Señor, toda lengua confesará, porque aquel reino será literal. Un día, Señor, tu trono estará establecido por sobre toda la faz de la tierra. Tú gobernarás todo. Pero en esta tarde te pedimos que gobiernes nuestras emociones, gobiernes, Señor, nuestro corazón, gobiernes nuestros pensamientos para tu gloria. Recibe toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Amén y amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por la vida de los chicos del coro, por la vida de Cristian, de Freddy, que se nos va de vacaciones pronto, de Pamela, de Andreita, que también vi por ahí que va a salir de vacaciones, de Johnny también y de Marcos. Así que el Señor les bendiga a todos. Me acabo de dar cuenta que no alcancé a bajar la cámara. No sé, mi pastor Marcos, si usted se anima a hacerlo. Ahora que tenemos un retorno un poquito más alto de acá. ¿Sí? Bien. Por mientras vamos aquí a poner los anteojos. Sí, está. A ver, lo vamos a hacer rápido porque esto es sin cortar. Yo varias veces he criticado a los chiquillos y no le he dado la oportunidad, así que ley pareja no es dura. Bien, ahora sí, ahí estamos, bien, ahí estamos al 100%. Le voy a pedir, querido hermano, hermana, que por favor, si usted está viendo desde su celular la transmisión o en la televisión, desconéctese de lo demás. Yo sé que hay muchas mamitas que están viendo con su hijo, es imposible desconectarse, pero concéntrese, siéntese a ver esta transmisión. Doy gracias al Señor por la vida de todos los hermanos que están viendo esta transmisión en este momento. Y por favor, concéntrese, dele al Señor un tiempo de calidad, lo que a Él le pertenece. Ya hemos adorado, ya hemos exaltado la gloria de nuestro Señor. Ahora vamos a ser exhortados y espero también animados por su palabra. Voy a retomar la exposición a la epístola que escribió el gran apóstol Pablo, la epístola a los Filipenses. Hemos visto ya el capítulo 1 por completo. Hoy terminamos el capítulo 1. Hoy día es la décima exposición del capítulo 1 de la epístola a los Filipenses. Así que vamos a terminar. Y dice así el mensaje en el día de hoy, miércoles 27 de enero, ya el último miércoles del primer mes de este año 2021. Combatiendo y sufriendo por Cristo. Hay una gran diferencia en andar peleando, en andar combatiendo, en andar sufriendo porque sí, o porque queremos, o porque nace en nuestra carne, o porque está en nuestro carácter el ser peleadores o el andar sufriendo por la vida, a combatir, a defender. A eso nos referimos con combatir, a defender o sufrir por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo es el ejemplo encarnado de cómo debemos de defender nuestra fe y también de cómo debemos padecer, cómo debemos de sufrir por causa de Cristo. No por causa de un amor, no por causa de alguien, del trabajo, del estrés, de la sociedad, no, sino que por causa de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27 hasta el 30, dice así la palabra del Señor. Reina Valera de 1960, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Voy a volver a repetir eso.
el apóstol Pablo les dice a los filipenses que deben de comportarse como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente. Entre paréntesis, no voy a tocar estos textos porque esto es lo que prediqué la última vez de la epístola a los filipenses. El apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel y no sabía si él iba a salir libre de la cárcel o iba a ser condenado a muerte. Por eso dice el apóstol Pablo, ya sea o que vaya a veros o que esté ausente, que lo estoy pastoreando a distancia como lo estamos haciendo en este tiempo de pandemia, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos al Señor. Amado Padre, le he dado lectura a tu palabra. Permite que en esta tarde, Señor, o al momento en que algún hermano vuelva a ver este video en diferentes horas del día, Señor, tu presencia esté en nosotros, Señor, y pueda guiar esta palabra a ser, Señor, plantada y sembrada en nuestros corazones. Queremos dar frutos, no queremos vivir un cristianismo sin frutos, no queremos vivir un cristianismo vacío, no queremos vivir una experiencia religiosa o emocional, no, Señor. Queremos llevar frutos, Señor, queremos ser representantes tuyos en esta tierra, en este tiempo. Queremos tener tu respaldo y darte toda la gloria. Tendremos el cuidado, Señor, de hacerlo. Muchas gracias por todas las familias que se han reunido en sus hogares. Gracias por, Señor, mis hermanos del coro que fielmente nos han estado apoyando en todo este tiempo. Te damos la alabanza, la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, una característica importante de la iglesia, porque podríamos estar hablando de forma individual. Hay mensajes o hay porciones de la palabra del Señor que nos van a desafiar mucho en lo personal, en lo individual. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo está exhortando a una iglesia, a una congregación que tiene que tener ciertas características. Hemos visto, y el mensaje anterior que fue por ahí a finales del mes de noviembre del 2020, vimos las primeras dos características que aparecen en el versículo 27, que era que estar firmes, estar cimentados, estar seguros en Cristo y en su palabra, también en un mismo espíritu. La tercera característica que vamos a ver ahora es combatiendo unánimes por la fe. Y la cuarta característica de una iglesia madura, de una iglesia que glorifica a su Señor, es una iglesia que padece por causa de Cristo. Es por eso que una característica importante de la iglesia que vive de forma digna, recuerden que todo esto está ligado ahí al versículo 27, cuando el apóstol Pablo dice que nos debemos de comportar como es digno del evangelio de Cristo. No nos debemos de comportar de acuerdo a cómo es digno que vivamos según nuestros propios parámetros, según nuestra propia confesión de fe, según nuestra constitución. Si eso ofende al Señor, estamos viviendo indignamente de la forma en que vivamos. Pero si ofendemos los estándares divinos, si ofendemos a Dios, vamos a vivir de forma no digna. La única forma de poder vivir dignamente el evangelio de Cristo es cuando obedecemos y sujetamos nuestras conciencias y nuestros corazones a la palabra del Señor. Es por eso que una iglesia que vive de forma digna usualmente va a ser una iglesia donde hay predicación bíblica desde su púlpito. Una adoración digna a aquel que lo merece todo es una adoración llena de un contenido bíblico, una adoración digna.
y damos gloria al Señor y esperemos que siempre eso sea así y que sea también la realidad de muchas iglesias donde quiera que puedan estar viviendo de forma digna el Evangelio de Cristo. No nuestro Evangelio, no de una denominación, sino que el Evangelio de Cristo. Ni siquiera el apóstol Pablo se atribuye su propio Evangelio, sino que el Evangelio de Cristo. Una de las señales que estamos viviendo el Evangelio de manera digna y honrosa a nuestro Señor es que la iglesia esté combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Y a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que estemos combatiendo unánimes? Aquí está utilizando en el griego un verbo que hace referencia a una especie de competición o un torneo, un deporte de lucha. A eso se está refiriendo, eso es lo que tiene el apóstol Pablo en mente. Tiene en mente un deporte de lucha, de exigencia física. De hecho, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo lo siguiente. Aquí utiliza el mismo verbo, pero 2 veces. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Pablo subraya la idea de combatir en unidad, no de andar provocando alguna discusión, no de andar peleando con otros hermanos, incluso con enemigos imaginarios, no, sino que defender la fe. De hecho, Judas en el capítulo 1 es el único capítulo que tiene la epístola a Judas. En el versículo 3, si la memoria no me falla, también utiliza que debemos de defender el evangelio que una vez se nos fue entregado. Es la misma idea, combatir, defender los estándares bíblicos que son los estándares del Señor. Un ejemplo práctico de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Se me puede venir a la mente para poder graficarlo, y aquí el apóstol Pablo está graficando, es algo práctico que le está enseñando a la iglesia. Imagínese un equipo de fútbol, que en nuestra cultura es más futbolera en el deporte, donde pueden haber muchas estrellas. Le voy a colocar un simple ejemplo. La Champions League o algún final de torneo importante, imagínense un equipo con muchas estrellas. Por ejemplo, antes estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ahora está en la Juventus, o Lionel Messi, los mejores jugadores del mundo actualmente. Y puede sonar un poquito carnal el ejemplo, pero espero que me entienden. Ellos no han ganado en estos últimos años absolutamente nada a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se critica que el equipo en general juega para ellos y no para el equipo. Todos intentan darle la pelota a Lionel Messi, todos intentan tirar un buen centro para que se eleve Cristiano Ronaldo y haga el gol. Y no los culpo porque son tremendos futbolistas, pero los últimos equipos de fútbol que han triunfado son aquellos que han tenido un juego colectivo y no un juego individualista. Y es precisamente esa la idea del apóstol Pablo. Hay que combatir, hay que defender la fe, pero hay que hacerlo de manera unánime y hay que tener como centro y como meta la fe puesta en el evangelio. El cristianismo no se trata de individualismo. El cristianismo efectivo nunca fue a nivel individualista, a nivel personal, a nivel estelar de una persona en particular. Siempre ha sido algo colectivo. Somos un cuerpo y el único que debe de brillar es Cristo. Nosotros los pastores no tenemos un lugar de preeminencia en el cuerpo de Cristo, en el sentido de que nosotros estamos sujetos a Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos el cuerpo, somos su cuerpo. Por ende, esto es algo colectivo, no es algo individualista. Esto es algo que todos estamos empujando en la misma dirección. Tanto los líderes de la iglesia, los chicos del coro, los hermanos que son diáconos, como la última persona que se acaba de convertir al cristianismo y es parte de una iglesia local.
todos tenemos que tener la misma mentalidad y la misma fe en unidad, no peleándolo los unos con los otros, sino que combatiendo en contra de la enemistad que hay en este mundo, en contra también de los gobernadores de las tinieblas. Recuerde que Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ahí en Efesios capítulo 6. Entonces, una mentalidad colectiva, una mentalidad de equipo, en ese sentido va a ser mucho más eficaz que mentes individualistas. Es por eso que usted necesita una iglesia local, es por eso que usted necesita una comunidad en donde ejercer su llamado, ejercer su ministerio. Aquí no se trata de ser llaneros solitarios, sino que hay uno solo que se roba los focos, las cámaras de atención, y ese es Cristo, y todos nosotros somos sujetos a su reinato y a su mandato. Bien, cualquier unidad verdadera debe tener un propósito específico. Y para el apóstol Pablo, la única verdadera unidad de la iglesia se basa en la fe del evangelio. Repito, combatir unánimes por la fe del evangelio. Ahora, no solo permite el avance del reino de Dios aquí en la tierra, en la esfera espiritual, sino que también al mismo tiempo frena cualquier oposición que hay en contra del reino de los cielos. Y aquí estamos hablando directamente, no solamente en los enemigos naturales, usted sabe. Como iglesia tenemos enemigos naturales, tenemos en el Congreso a muchas personas que van y están atentando ya hace mucho tiempo en contra de los principios y los parámetros bíblicos. Tenemos también un grupo elitista, un intelectual que se dicen llamar ellos los enemigos de los creyentes. Estoy hablando de los grandes filósofos del siglo XX al siglo XXI que han manifestado más de alguna vez: Dios está muerto. Ellos han escrito, ellos han dado clases, han viajado por el mundo con el eslogan que Dios está muerto, que Dios no existe, que solo es el hombre, etc. Aparte, también sumemos los enemigos espirituales, el reino de las tinieblas que sigue operando. Recuerde que usted y yo hemos sido rescatados de este reino de las tinieblas hacia el reino de la luz admirable de nuestro Señor, y sigue ejerciendo aquel dominio en la tierra. Pero también el apóstol Pablo aquí tiene algo muy en particular. No está hablando de un enemigo externo, no está hablando de un enemigo espiritual que está acechando a la iglesia, sino que está hablando de un enemigo interno dentro de la iglesia. Satanás pocas veces, y es que si es que se puede llamar así, nunca ha podido destruir la iglesia desde afuera hacia adentro, sino que las grandes divisiones en la iglesia, los daños más grandes causados a miembros de la iglesia, no son de afuera hacia adentro, sino que son desde adentro mismos en las divisiones. Y Pablo en muchas de sus epístolas trata el tema con los corintios, con los gálatas, también lo hace con los filipenses, ese enemigo interno o esa falsa doctrina también que se apodera de algunas iglesias y provoca divisiones con el tiempo. Ahora, Pablo animó a los filipenses a estar en nada intimidados por los que se oponen. A eso se está refiriendo con los que se oponen, a estas tres distintas clasificaciones que acabamos de ver. Ahora, Pablo utiliza aquí, en este versículo, la palabra intimidados, que se refiere a un afán temeroso y serio. Esta palabra en el griego se utilizaba para describir la actitud de un caballo que llevaba a su jinete y el caballo iba galopeando y de repente se asustaba por algún insecto o algún animal insignificante en el camino, se asustaba, daba un brinco y caía el jinete de su montura. A eso el apóstol Pablo se está refiriendo y tiene en mente la idea de alguien que está siendo intimidado. Bueno, para los cristianos de la época de Pablo,
Ellos tenían muchas buenas razones para sentirse intimidados. Ellos tenían la persecución de Roma en sus espaldas. Ellos tenían la persecución de los judaizantes también en sus espaldas. Y el castigo no era menor. El castigo no era que sacaban la correa y le daban 3 correazos y se pasaban. No, muchos de los cristianos del primer siglo pagaron un gran precio con su vida. Ellos eran ejecutados, a ellos se les quitaban todas sus propiedades, a los padres de familia se les quitaban a sus hijos, sus mujeres eran vendidas como esclavos por causa de Cristo. Ellos tenían muchas mejores razones para sentirse intimidados que nosotros en este siglo XXI, pero aún así, con esa gravedad de consecuencias, el apóstol Pablo es capaz de decirle: en nada intimidados, ustedes no se deben de asustar, ustedes no deben de sentir miedo por aquellos que se están oponiendo al avance del reino de los cielos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque si estamos en Cristo, estamos en un lugar seguro. Y es verdad, podemos pagar el precio con nuestra vida, pero la gloria venidera que ha de manifestarse en nuestras vidas es superior y nada lo puede derrumbar. Es por eso que de manera muy práctica te puedo decir, en lo que ya va transcurrido del mensaje, que no te debes de sentir asustado o intimidado por la situación que estás viviendo. No debes de sentir intimidación en tu corazón, en tu mente. Tú debes de dormir tranquilamente por las noches sin miedo alguno, porque Cristo está por y está con nosotros. Y si estamos en Cristo, hermanos, estamos en el lugar más seguro. ¿Podemos enfrentar alguna enfermedad grave? Por supuesto. ¿Podemos morir por aquella enfermedad? También. Pero les recuerdo, ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas. De hecho, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y todos los creyentes que parten de esta tierra automáticamente están en la presencia de aquel que lo llena todo. En la presencia del Cristo. Imaginémonos por un momento lo que es estar frente al Maestro. Es inevitable no acordarme de una canción que llena mucho mi corazón, mi gozo, mi ánimo, que es de Marcos Barrientos, que se llama Cara a Cara, y habla del momento de aquel encuentro que tendremos con nuestro Creador, con Cristo el Señor. ¿Qué haremos? ¿Cómo lo miraremos? ¿Qué será lo primero que realizaremos después de esos 5 minutos después de nuestra muerte? Bueno, es un día usted y yo lo vamos a saber con plena certeza, porque le pertenecemos al Señor. Ahora, si tu problema es mucho menor que estar enfrentando la muerte, en realidad, hermanos, tienes que hacerle caso a lo que dice el apóstol Pablo. En nada intimidados por aquellos que se están oponiendo. Ahora, sin embargo, a pesar de que ellos podían enfrentar la muerte, Pablo les dice que no debían de sentirse en nada intimidados, porque el hecho mismo de sufrir ataques por causa del Evangelio demostraba los que se oponían iban a la perdición. Es por eso que aquí hay uno de los versículos más difíciles de la epístola a los Filipenses. El apóstol Pablo dice en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio, es señal, es vestigio, es una pista de perdición. Pero ahora, aquellos que están siendo perseguidos también, como los que se están perdiendo, tienen otra señal. Mas para vosotros es una señal, es un vestigio, es un signo de salvación. Y esto es de Dios. Para los creyentes, en cambio, aquellos que nos persiguen, aquellos que sacan leyes que atentan en contra de la santidad de nuestro Señor, aquellos en nuestra familia o en nuestro trabajo, que nos han hecho sufrir por causa de Cristo, que nos han discriminado, que nos han humillado por causa de Cristo, Pablo dice que eso es una señal, un vestigio, una pista de que ellos están en perdición y que es el día de mañana.
pidiesen su alma como aquel hombre insensato que aparece en la parábola de Lucas que el Señor da, también automáticamente e inmediatamente terminarán en el infierno. Ahora eso no nos tiene que alegrar, todo al contrario, tenemos que predicar más que nunca a Cristo. Pero si lo vemos de forma positiva, no que ellos se vayan al infierno, sino que de forma positiva me estoy refiriendo al ejemplo de Pablo, porque aquí Pablo da un ejemplo negativo y también introduce un ejemplo positivo. ¿Cuál es el ejemplo positivo? Si ustedes están siendo perseguidos, dice Pablo, eso es una señal, es un vestigio de que ustedes son salvos, de que ustedes tienen a Cristo como Señor y lo tienen en su corazón. Pablo también lo detalla ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer en la NBI. Dice así: así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considerará dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Recuerde, estamos sufriendo por el evangelio, por el reino de los cielos. Dios, que es justo, continúa Pablo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, y aquí está apuntando directamente al castigo en el infierno, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Aquellos que nos persiguen, aquellos que persiguen a la iglesia, aquellos que están en el mundo dando muerte a los cristianos por causa de su ideología o religión, ellos tienen un destino que es terrible. Podemos perder nuestra vida en esta tierra, pero ganar el cielo entero. Ellos lamentablemente pueden ganar una vida pasajera en esta tierra, pero perderán un destino eterno. La persecución por causa de Cristo prueba que los creyentes le pertenecen a Él. Si tú estás siendo perseguido por causa de Cristo, si tú has pasado más de algún rato por causa de tu Señor, eso significa que tú le perteneces a Cristo. La persecución no debería de incomodarnos, no debería de desanimarnos, todo lo contrario, debería de gozarnos, alegrar nuestro corazón, porque eso es una señal de que le pertenecemos a Cristo, de que pertenecemos al reino de los cielos. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ojo con esto, porque a vosotros os es concedido. En nuestra vida de creyentes, de hijos de Dios, se nos ha sido concedido salvación solo por gracia. El apóstol Pablo dice que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Se nos ha sido concedido esta fe para poder creer en Jesús, y se nos ha concedido gracia para poder ser salvos. También como hijos de Dios se nos ha concedido una vida en abundancia. Como hijos de Dios se nos ha concedido las bendiciones del reino de los cielos porque están disponibles para sus hijos. Pero también se nos ha concedido, de la misma forma en que se nos ha entregado aquella gracia, se nos ha concedido que suframos por causa del evangelio. Es rico que nos digan que se nos ha concedido gracia para lavar nuestros pecados. Es maravilloso saber que se nos ha concedido el perdón de nuestros pecados para poder llegar al cielo a causa de Cristo, pero nos suena tan dulce que el apóstol Pablo utilice la misma palabra. Se nos ha concedido también que debemos de sufrir por causa
de Cristo. Sufrir a causa de Cristo no es solo un mandato en la tierra, sino que el apóstol Pablo lo ve como un privilegio en esta tierra. Para el apóstol Pablo, el sufrir persecución, el que su vida estuviera en peligro de muerte por causa de Cristo, era lo más alto que él podía enfrentar en esta tierra. Era algo sublime para Pablo ser perseguido por causa de Cristo, porque él lo veía como un privilegio. Esto es algo que le sucede solamente y exclusivamente a aquellos que son hijos de Dios. Si tú has sido perseguido por causa del Evangelio, si has sido perseguido y has pasado muy malos ratos, te han echado de algunos trabajos, has cortado algunas amistades por causa de Cristo y has sufrido por eso, te digo de inmediato que esa es una gran señal de que perteneces al reino de los cielos. Así como la fe se nos ha sido dada, los sufrimientos por causa de Cristo también se nos han sido dados. Ahora, ¿dados por quién? Dados directamente de Dios. Mire lo que dice Santiago. Gócese en esto, hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 2. Suena paradójico, hermanos, gozarnos en las malas noticias. Cuando yo le digo gócese en sus sufrimientos, suena paradójico. Bueno, pero el Evangelio y el vivir bajo los parámetros del reino no tiene lógica humanista por ningún lado. Es mejor dar que recibir. El mundo siempre va a creer que es mejor recibir antes que dar. Pero los que somos del reino de los cielos bien sabemos que es mejor dar que recibir. Si alguien nos hace algo, nos provoca en un sentido emocional, debemos de colocar la otra mejilla. ¿Se acuerda el sermón del monte? Llevar una milla extra a nuestro enemigo. Bueno, son cosas un poquito locas para este mundo, pero para el Señor es lo más natural, porque el reino de los cielos es así. ¿Cómo alguien va a multiplicar por 0 y sacar un resultado que no sea 0? Haga el ejemplo, haga una tabla larga en algún cuaderno celular y multiplique 0 por 1, le va a dar 0. Puede multiplicar 0 por 1.000.000 y le va a seguir dando 0. Pero Cristo multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el único que puede multiplicar por 0 y aumentar nuestras fuerzas y renovarlas como las del búfalo. Eso es vivir en el reino de los cielos. Y Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, considérense, por favor presta atención, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si hay algo en nuestra vida que nos puede estar faltando, es porque quizás no hemos sufrido por causa de Cristo. Y por favor, quiero destacar esto. No es que andemos sufriendo por la vida. No es que nos llamen en el trabajo, en la familia, oh, llegó el sufrido, el que anda sufriendo, el que es bueno para llorar, el que le gusta andar quejándose. No se trata de sufrir por cualquier cosa o porque me levanté con el pie izquierdo en el día de hoy. Se trata de un sufrimiento que tiene a Cristo como centro por causa de su evangelio, por causa de la fe, por causa de la palabra de Dios, de la honra de Dios, es que debemos de sufrir. Y Pablo termina en el versículo 30 diciendo lo siguiente: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo vivió esto en carne propia. Y no solamente el apóstol Pablo, sino que los filipenses debían de vivir esto también. Imagínense, si le ocurrió a los filipenses este sufrimiento, si le ocurrió al apóstol Pablo, si le ocurrió a todos los discípulos de nuestro Señor, es más, si le ocurrió a Cristo mismo,
¿no debería de ocurrirnos a nosotros también esta persecución? ¿No deberíamos de ser perseguidos de algún cierto modo? Quizás no estamos viviendo en una realidad en la que nos persigan en un sentido de que nos quieran matar, de que nos quieran quitar la vida por causa de Cristo. Quizás en algún momento, en algunos años más, lleguemos a eso como la realidad actual, por ejemplo, de países en el Medio Oriente, países musulmanes, que allá el ser cristiano no es tan fácil y bonito como se vive acá en el occidente. Allá, si pillasen a alguien transmitiendo un culto como nosotros lo estamos haciendo ahora, lo más probable es que el siguiente video que transmitirían sería el de su decapitación. En la China también, en China ocurre exactamente lo mismo. Las iglesias son perseguidas a ese nivel de encarcelamiento y muchas veces en una ejecución pública. Pero si nosotros en un menor grado hemos sido perseguidos por alguien en nuestro trabajo, en nuestra misma familia, si hemos sido perseguidos por nuestros que se llamaban amigos o en nuestro vecindario, hemos sido perseguidos por causa de Cristo, tenemos que gozarnos porque es un privilegio el sentirnos perseguidos por causa de nuestro Señor. Y esto, hermanos, es maravilloso cuando lo comprendemos y lo entendemos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, cuando nos enfrentamos con el sufrimiento de este mundo, es un sufrimiento que no tiene sentido, que no tiene propósito. Se cae en depresiones, se cae muchas veces en enfermedades por consecuencias de depresión, etcétera. Pero para el creyente es una dicha, es un gozo, es un honor, es un privilegio ser perseguido por causa de Cristo. Usted no debería de enojarse porque lo censuran en internet. Hay varios pastores que le han pasado, que le bajan algunos posts, etcétera. Y quizás estoy ofendiendo a los que están siendo perseguidos a pena de muerte en algún otro país al comparar. Pero cuando nosotros en nuestra realidad local nos discriminen, nos corten alguna red social por causa de Cristo, hermanos, hay que gozarnos, hay que alegrarnos. Y no porque queremos ser peleadores, sino porque estamos combatiendo unánime un enemigo en común y estamos siendo evidentemente hijos de Dios en las tinieblas. ¿Qué ocurre cuando llega la luz donde están las tinieblas? Hermanos, las tinieblas deben de retroceder, las tinieblas no se quedan quietas. Hay causa y efecto cuando hay un hijo de Dios en esta sociedad que está tan perdida y tan necesitada de la luz de nuestro Señor. Es por eso que somos la sal de la tierra, no somos los caramelos, no somos los dulces que todos quieren, somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. El mundo no nos da palmetazos en la espalda y nos dice, hey, bien, sigan así. No, el mundo nos quiere ver disminuidos, el mundo nos quiere ver ignorantes, el mundo nos quiere ver como personas muy religiosas y aburridas, pero la realidad es otra. Gócese, hermano, si pierde alguien aquí en la tierra una amistad, un puesto de trabajo, por su integridad y por causa del Evangelio. Eso es vivir digno del Evangelio y no podemos vivir menos de esos estándares. Los estándares del Señor están acá y nosotros debemos vivir bajo esos estándares, en esos estándares del reino de los cielos. Oremos al Señor. Padre, te queremos dar las gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en el día de hoy, en esta noche, nos hemos podido dar cuenta de que no hemos perdido absolutamente nada ni a nadie si te hemos agradado a ti. Pero, Señor, si no te hemos agradado a ti, es porque estamos perdiendo mucho. Ayúdanos a enfocarnos, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, Señor, una y otra vez a darte la gloria con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar.
Señor, te queremos exaltar, dar toda la gloria que te pertenece, no solamente a un nivel de discurso, no solamente por nuestros estados o fotos en las redes sociales, sino que vean nuestro corazón y nuestro corazón pueda ser un corazón que te agrade. Nuestra boca, Señor, que sea una boca que te pueda, Señor, dar toda la gloria y no deshonrar en ningún momento. Que con nuestro trabajo, que con nuestras familias, que con nuestra música te podamos honrar y darte toda la gloria. Anímanos a seguir combatiendo unánimes por la fe y a seguir, Señor, estando firmes en esta fe y a padecer por tu causa. Todo esto es un honor, Señor, para nosotros. Te amamos, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, adoremos a nuestro Señor por quien estamos dispuestos a padecer. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
adoramos, Señor. No hay lugar más profundo, Señor, no hay lugar más poderoso que estar humillado delante de tu poderosa mano, Señor. Gracias por la administración, por la enseñanza, por la predicación expositiva de tu palabra. Recibe, Señor Jesús, toda la alabanza, la adoración de tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Qué bendición el poder padecer por la causa de Cristo. No significa que vamos a andar buscando el sufrir, sino que en la medida en que nuestra vida cristiana se transforma en una amenaza para las tinieblas y para el mundo, bueno, hay que sentirnos muy bendecidos por padecer por causa de la justicia. Así es que bendecimos la vida del pastor Gustavo y por la enseñanza que hoy nos ha compartido. Yo quiero invitar a toda la iglesia, a todos mis hermanos. Hoy estamos a miércoles 27 de enero y ya estamos concluyendo este mes de enero. Se nos está yendo rápido este primer mes de este año 2021 y queremos invitar a todos nuestros hermanos a entregar nuestros diezmos, las ofrendas al Señor, las primicias y poder agradecer al Padre todo el favor y todo el bien que Él ha derramado sobre nosotros. Estaba leyendo el Evangelio de Lucas y la Biblia nos enseña que cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, dice la Escritura que tenían 5 panes y 2 peces. Era lo único que tenían y los discípulos no sabían de qué manera alimentar esos 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Algunos dicen que habían más o menos como 25,000 personas. ¿De qué manera alimentarlos con 5 panes y 2 peces? Y tenían un tremendo signo de interrogación los discípulos. Entonces dice la Escritura que le trajeron al Señor esas pequeñas porciones que habían recogido, incluso se la quitaron a un niño por ahí. Y dice el Señor que tomó aquellos 5 panes y 2 peces, dio gracias, lo bendijo y luego le dijo: dadle vosotros de comer. Aún no había sucedido el milagro de la multiplicación. Pregunta: ¿cuándo sucedió el milagro de la multiplicación? El milagro de la multiplicación sucedió cuando los discípulos comenzaron a repartir aquel pan y aquellos peces. El milagro no ocurrió en las manos de Jesús. El milagro ocurrió cuando los discípulos, los 12 discípulos, comenzaron a repartir a la gente aquel pan y aquellos peces. ¿Qué nos enseña esta historia del Evangelio, de la alimentación de los 5,000? De la única manera en que la multiplicación de la bendición de Dios será derramado sobre su iglesia es cuando usted y yo aprendamos a repartir. Y este término repartir habla de la generosidad. Como dice Proverbios 11:24, que dice que Dios bendice a aquellos que reparten con liberalidad. Dios le da más, pero aquellos que retienen, dice que terminarán en la miseria. Dios bendice a aquellos que reparten, a aquellos que son generosamente, tienen una actitud generosa, mejor dicho, y comienzan a bendecir. En la medida en que yo doy, en la medida en que yo siembro, en la medida en que yo entrego, será en la medida en que también la multiplicación se comenzará a producir. Así es que yo quiero animar a todos mis hermanos para que este año 2021 sea un año en que la multiplicación, no solamente en el recurso económico, sino que en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en la relación con nuestros hijos, en el trabajo, en la relación con nuestros hermanos de la iglesia, se multiplique y fructifique. Usted y yo tenemos que aprender a entregar, a bendecir, a dar. Y esa es la bendición que Dios tiene. Así es que ahí está la cuenta de nuestra iglesia para que usted sea generoso, usted comience a repartir con liberalidad. Usted, si va a dar, hágalo con generosidad, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 8, y sea generoso. Apoyemos nuestra iglesia local, podamos sostener nuestra congregación.
Esta semana, con la ayuda del Señor, necesitamos cubrir la luz. Aún no la hemos cubierto, pero tenemos la convicción y la confianza que mañana jueves o el viernes vamos a cancelar ya la luz de nuestro templo. Así que animamos e invitamos a todos nuestros hermanos a ser generosos. Bien, ya nos estamos retirando. Recuerde que todos los miércoles, como hoy, a las 20 horas, usted tiene una cita con el amado en su iglesia local. Y este domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro discipulado junto a los pastores Katy y Gustavo. Así es que no se pierdan los discipulados, están muy interesantes. Estamos aprendiendo de estas verdades bíblicas y luego a las 11 de la mañana comienza inmediatamente nuestra reunión en el Día del Señor, en el Día de la Familia. Así que todos están invitados. Véanos a través de nuestro canal de YouTube, ahí en Iglesia CTUE Viña del Mar. O si no, en Facebook también usted nos puede ver ahí en Cristo, tu única esperanza, Viña del Mar. Nos vamos. Un abrazo grande, iglesia querida, iglesia amada. Un saludo a todos aquellos que están de vacaciones o aquellos que van a salir de vacaciones. Les deseamos que tengan un lindo tiempo de relajo, de tranquilidad y de bendición. Un abrazo, bendiciones, iglesia. Les extrañamos. Chao, chao.